Muy buenos días con todos los presentes, bienvenidos a la clase de hoy correspondiente al día martes 17 de noviembre del 2020 del segundo módulo Métodos de la Investigación correspondiente al Diplomado Internacional en Criminología. El día de hoy trataremos de algunos métodos que quedaron pendientes la semana pasada. Comenzaremos con lo que es el método biológico. Pero, ¿qué es el método biológico? Este método, el cual es el conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales en torno a la interacción que tiene el ser humano con la naturaleza. Su objeto de estudio es el de los seres vivos y su metodología investigativa sigue los pasos del método científico, con las diferencias propias de su objeto de estudio, empleando técnicas e instrumentos específicos. Por otro lado, también tenemos al método clínico. Este consiste en un estudio profundo de la historia de una persona para así poder encontrar el origen del problema y poder determinar a su vez un diagnóstico y tratamiento adecuado para el individuo. En este estudio, en profundidad, deberá afrontarse el análisis de la historia familiar, sus procesos de adaptación, su comportamiento en diferentes situaciones, su adaptación a nuevas situaciones y el análisis de su personalidad, con especial atención al tema de conflicto. Según José Fernández Sacasas, el método clínico es el método científico de la ciencia clínica, la que tiene como objetivo de estudio el proceso salud-enfermedad. Toda práctica médica que no se base en el método clínico será ajena a la ciencia clínica y, en gran parte, responsable de la mala práctica médica. Para los doctores Fidel Ilizástegui, Dupuy y Luis Rodríguez Rivera, el método clínico no es más que el método científico aplicado al trabajo con los pacientes. Ninguna técnica puede sustituir el pensamiento humano, el intelecto del hombre. La información que se obtiene de la evaluación clínica del paciente es siempre relevante y puede, incluso, ayudar a confirmar o negar un diagnóstico presuntivo. En opinión de Evelio Cabezas Cruz, con un buen interrogatorio y un examen físico completo, se puede realizar un diagnóstico correcto en la mayoría de los casos. Si se prescinde de la ciencia clínica o se elimina esta, la medicina se encarecería notablemente y se haría, además, mecánica e irracional, y esta podría ser iatrogénica. Debido a que cada persona es igual a las demás en algunos aspectos, pero a su vez es diferente en muchos otros, puesto que su constitución genética es diferente y también el medio ambiente que la ha rodeado, es que la expresión clínica y la evolución de una misma enfermedad que los afecte son diferentes para cada enfermo. Se debe entonces, por ello, individualizar al enfermo. La relación entre la enfermedad y el enfermo es la misma que se da en la dialéctica entre lo general y lo singular. La enfermedad constituye lo general, que se estudia en un enfermo en particular. A su vez, casi nunca están presentes en un paciente todas las manifestaciones clínicas conocidas de una enfermedad tal, sino que ésta se presenta de una forma especial en cada sujeto afectado, lo cual motiva el surgimiento del conocido aforismo que dice que no hay enfermedades, sino enfermos. Recordemos una frase la cual indicaba la criminología clínica, lo que se vio en el módulo anterior. Por su parte, el Centro de Estudios de Medicina Familiar Ian McWhinney
de Argentina propone la puesta en práctica para la atención médica al enfermo del método clínico centrado en el paciente, que, a diferencia de la atención clínica centrada en la enfermedad, toma en cuenta, además, los aspectos biomédicos en la consulta, la experiencia humana de enfermar y los aspectos subjetivos en la relación médico-paciente, e introduce la participación activa del propuesto que han de tenerse en cuenta simultáneamente en una serie de componentes interactivos, tales como explorar la dolencia y la enfermedad, comprender integralmente a la persona, encontrar un campo común en relación con el manejo del problema por parte del médico y el paciente, incorporar la promoción de la salud y la prevención, reforzar la relación médico-paciente y el uso realista del tiempo y los recursos, lo que implica orientar la práctica clínica a las prioridades, necesidades y recursos del paciente y del médico, en el contexto donde se realizan los cuidados. Entre los componentes del método clínico se encuentran el interrogatorio, el examen físico y el diagnóstico médico. Se ha dicho del interrogatorio o anamnesis que constituye el arma fundamental del método clínico y el recurso clínico de exploración más difícil de dominar por parte del médico. Según informa Miguel Ángel Moreno Rodríguez, más de una decena de investigaciones realizadas entre los años 1947 y 1993 en Inglaterra, Estados Unidos, España y otros países demuestran que únicamente con el interrogatorio se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad del paciente en el 55 hasta el 88% de los casos y como promedio en el 73%. Por su parte, Alfredo Nassif Haddad expresa que si un galeno es capaz de inducir y conducir de forma adecuada un interrogatorio, obtendría el diagnóstico correcto en un número elevado de casos que atiende. Y en opinión de Miguel Ángel Valdés Mier, presidente de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, el cual califica al método clínico como el soberano. Con una entrevista minuciosa al paciente y sus familiares, se logra realizar el 60% de los diagnósticos psiquiátricos de forma certera. Con el interrogatorio se obtiene, entre varios datos, los síntomas, que son manifestaciones ostensibles de la enfermedad, a la que siguen con su sombra, según decía Galeno. El examen físico complementa al interrogatorio y aunque aporta menos al diagnóstico médico, difícilmente podría subestimarse su importancia. Se han enunciado algunos principios que deben cumplirse para garantizar la buena calidad de un examen físico, como que debe hacerse después del interrogatorio para que éste pueda servir de guía, con minuciosidad y respetando un orden preestablecido, y en condiciones de privacidad para el paciente y físicas óptimas. Con relación del examen físico, se pretende encontrar los signos físicos de la enfermedad que constituyen las marcas objetivas y verificables de esta y representan hechos sólidos e indiscutibles. De igual forma, no cabe duda que para ejecutar un buen examen físico se necesita poseer, por parte del médico, habilidades que se irán perfeccionando cada vez más, en la medida en que se practiquen con mayor frecuencia. En realidad, realizamos el interrogatorio y el examen físico para poder diagnosticar. No puede diagnosticarse lo que no se conoce,
o aquello en lo que no se piensa. Por lo que para elaborar un diagnóstico correcto es importante en general tener cierto conocimiento previo, tanto teórico como práctico. Existen distintos métodos para poder ejecutar el diagnóstico clínico, los cuales dependen, entre otros aspectos, de la escuela médica a la que pertenece un galeno, de sus hábitos y experiencias personales y de la especialidad que ejerce. En el método de diagnóstico se imbrincan procedimientos científicos, empíricos y de observación con el proceso mental de razonamiento, que son interdependientes y complementarios. Es por ello que no existe un diagnóstico absoluto, dado también que el proceso de diagnóstico no puede valorarse de forma descontextualizada. Existen 4 métodos para la búsqueda del diagnóstico: el intuitivo, diferencial, el inductivo e hipotético, pero a pesar de utilizar cualquiera de estos tipos de métodos, siempre el resultado final del diagnóstico médico es una probabilidad diagnóstica, una impresión diagnóstica, lo cual implica que existen varias alternativas diagnósticas posibles. El método ecológico, por su parte, analiza los efectos de la interacción del ser humano en el medio ambiente. Ya nadie duda de que el cambio climático influya en el comportamiento de las personas y de los animales. Y es este método el que se encarga de estudiar. Asimismo, el método estadístico, por su parte, este forma parte de numerosos tipos de investigación cuantitativa, cuyo énfasis está situado sobre alguna característica o aspecto de un acontecimiento de cualquier tipo, ya sea en el ámbito social, político, legal, económico o criminológico. Consiste en la recopilación de una gran cantidad de datos y su agrupación para poder efectuar el análisis, las evaluaciones, las comparaciones y así poder sacar las correspondientes conclusiones. Se utilizan las técnicas de muestreo de tal forma que los datos obtenidos de un determinado número de personas puedan dársele validez externa, es decir, que los resultados que se obtienen pueden ser generalizados a poblaciones de individuos. En esta metodología se aplica la teoría de la probabilidad. Se considera necesario seguir unos determinados pasos. Primero, la recopilación de los datos, siguiendo con la organización de la investigación. Luego viene la presentación. De ahí continuamos con el análisis, siguiendo la interpretación. A continuación irán las conclusiones y finalizando con la toma de decisiones. También hay un método llamado fenomenológico, el cual se basa en la fenomenología, que es la ciencia que estudia la aproximación a los hechos y el ámbito en el que se hace presente esa realidad. De acuerdo con Edmund Husserl, a quien se debe este método, consiste en examinar los contenidos de la conciencia, determinar si son reales, ideales o imaginarios,
y suspender la conciencia fenomenológica de forma que sea posible descubrir el hecho en su realidad. Este se basa en un análisis descriptivo de los actos de conciencia para poder determinar sus estructuras esenciales y necesarias. La búsqueda de la comprensión basada en lo que es obvio, sencillamente porque es la realidad percibida. Este es un método cualitativo el cual no admite como científicas las creaciones fantásticas de la mente humana, sino aquellas que son compartidas y consensuadas por los que piensan. El método histórico-filológico. El interés de la criminología por los hechos históricos está fuera de toda duda. A través de este método se estudian las vivencias que han suscitado a las personas, fundamentando tanto en las fuentes transmitidas intencionadamente como las realizadas sin intención. En este método se relacionan los sucesos del pasado con acontecimientos recientes y se busca la explicación de los mismos. Se analiza desde un aspecto multifactorial la evolución de los hechos que acaecen a un sujeto a través del tiempo. Los hechos se estudian desde el pasado, el presente y el futuro para su pronóstico. Este puede ser aplicado a cualquier disciplina. El método sintético. Síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo, lo que implica superar el análisis y conocer los aspectos desde una perspectiva global. Dicha perspectiva y conocimiento son diferentes de sus partes individuales. Es un proceso de razonamiento tendente a reconstruir un todo a partir de sus elementos que se han separado por análisis. Tiene como finalidad la comprensión global de lo analizado en partes que lo componen. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir, es necesario agrupar los elementos individuales para obtener otra realidad. Como método y en relación con el análisis, pueden ser antagónicos en algún momento del proceso, pero como métodos para obtener el conocimiento deben ser considerados como complementarios. Casi para terminar, tenemos al método sociológico. La experimentación y la interpretación de los datos están de acuerdo con la experiencia. En este método se realiza una implicación del investigador en el tema a investigar con el fin de aprovechar su propia experiencia, tendiendo así hacia una interpretación explicativo-comprensiva. Este método se basa en la observación de la realidad en cualquier aspecto de la vida de una persona o de un grupo de personas, en algún determinado etnia o sociedad. El investigador puede participar o no de la investigación. Entonces, el día de hoy vamos a concluir la clase hasta aquí. El día jueves vamos a culminar analizando 2 o 3 tipos de métodos más y continuamos con las técnicas para poder realizar una investigación.
Esperando que tengan un excelente día y agradeciendo su presencia el día de hoy, me despido.